Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Jueves 10 de agosto de 2017, amigos y amigas, bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias. Gracias por sintonizarnos a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también una bienvenida a quienes nos siguen por internet a través de tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato empezamos con el desarrollo de la información. A través de un comunicado, la Dirección Nacional de Alianza País pide al presidente de la República la renuncia del ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, por haberse manifestado en contra del vicepresidente Jorge Glass. Además, la bancada del movimiento oficialista no descarta la posibilidad de revisar nuevamente el juicio político contra Jorge Glass. La asambleísta Soledad Buendía explicó cómo sería el procedimiento. Un nuevo pedido de juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass, podría ser analizado en la Asamblea Nacional. Lo ratificó la asambleísta Soledad Buendía, integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL. Ahí explicó cuál es el procedimiento. El artículo 95 de la Ley de la Función Legislativa señala que no se podrá volver a tratar el juicio por un mismo tema. Por lo tanto, esto fue archivado porque no cumplieron los requisitos. Creo que es fundamental que los ecuatorianos nos transparentemos en cuanto a la normativa y a la ley. Es fundamental que se cumplan. Tras la coyuntura política de los últimos días ya se generan nuevos hechos. El movimiento oficialista, a través de un comunicado, rechazó las declaraciones de Iván Espinel, titular del MIES, al pedir que el vicepresidente Jorge Glass dé un paso al costado. Buendía dijo que atenta contra la institucionalidad del Estado. Este es pronunciamiento que ha realizado en función justamente de que se pida la renuncia al vicepresidente Jorge Glass. El vicepresidente Jorge Glass pues fue elegido por los ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo tanto, eso es lo que se tiene que respetar. Sin embargo, desde las filas de Alianza País también se evidencian reacciones contrarias a las decisiones adoptadas por el presidente Lenín Moreno. Alexis Sánchez, exgerente de la empresa pública del agua, puso su renuncia argumentando que es un acto de lealtad y coherencia de estos 10 años de Revolución Ciudadana. A través de redes sociales también recibió el apoyo del expresidente Rafael Correa Delgado. Mariela Logroño, TVL Noticias. El proyecto de ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica fue el tema de análisis en el programa Tercer Debate. Los asambleístas Carlos Viteri y Fernando Callejas destacaron que la propuesta incluye aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales que permitirán la conservación de los ecosistemas de la región. El proyecto de ley orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica tiene como fin regular la planificación integral de la Amazonía y establecer asuntos económicos, como por ejemplo la redistribución de los ingresos obtenidos por el excedente de cada barril de petróleo. Sobre dichos aspectos, el asambleísta por el movimiento Alianza País, Carlos Viteri, explicó durante el programa Tercer Debate que a través de la propuesta se plantea reemplazar la Ley 010. Eso no necesariamente significa que los postulados de la Ley 010, que los elementos fundamentales de esa ley desaparezcan. Todo lo contrario, tal es así que, por ejemplo, en términos presupuestarios, aquellos rubros, aquellas asignaciones presupuestarias para la Amazonía se mantienen desde una perspectiva más bien de su fortalecimiento. De su lado, el legislador del movimiento Creo, Fernando Calleja, fue más allá, al señalar que el proyecto de ley incluirá otros aspectos como los sociales, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas, entre otros puntos. Y obviamente pues dar recursos a las autoridades de la Amazonía para que puedan cumplir su labor y que puedan de alguna manera compensar una inequidad que ha existido. Asimismo, el legislador Viteri se refirió a la intervención que realizará la CEMPLADES junto a la Secretaría Técnica para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, la cual establece un sistema para el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los recursos. Pero al mismo tiempo, la función de que esa planificación se cumpla, las metas, los lineamientos, sea cumplida por los distintos actores, tanto públicos cuanto privados y comunitarios. Cabe mencionar que el fondo común que manejará la Secretaría Técnica tendrá además otras entradas, el 60% de las regalías mineras y el 30% del superávit. María Fernanda Medina, TVL Noticias.
En la misma línea, el tratamiento del proyecto de ley especial amazónica será prioritario al interior de la Comisión de Biodiversidad. El tema de análisis y que aún genera debates es la distribución de los recursos provenientes del petróleo producido en la región. Una vez que concluya el receso legislativo, la comisión socializará el contenido de la propuesta en todas las provincias amazónicas. Según la presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Joana Cedeño, el proyecto de ley especial amazónica será el tema fundamental en el que se concentrará la mesa legislativa en lo que resta del año, pues recordó que la mencionada ley es disposición constitucional. Que da cumplimiento al artículo 250 de la Constitución, que plantea la creación de un régimen especial para la circunscripción territorial amazónica. Cedeño precisó que el tema que aún genera discusión y debate es la distribución de los recursos económicos provenientes del petróleo producido en la región amazónica. Estos nuevos fondos puedan ser canalizados o a través de los gobiernos locales o a través de las instituciones que tienen que garantizar los beneficios a la Amazonía. Por ello, dijo, están a la espera del envío del Plan de Desarrollo de la Amazonía por parte de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES para identificar qué aspectos falta desarrollar en la región. ¿Hacia dónde apunta la Amazonía? Sabemos que los recursos que hoy se están explotando y los ingresos provenientes de esos recursos en algún momento se van a terminar. Según la identificación, se plantearía la entrega de recursos. Si lo que le hace falta a la Amazonía es educación superior, por poner un ejemplo, un porcentaje importante de esos recursos tendría que ir para garantizar educación superior. La asambleísta Cedeño adelantó que luego del receso legislativo, la comisión socializará el contenido del proyecto con los habitantes de todas las provincias de la región amazónica. Lorena Espinosa, TVL Noticias. 10 de agosto, 208 años del primer grito de la independencia. El 10 de agosto de cada año, Ecuador conmemora el primer grito de la independencia, una declaración que marcó un hito en la historia de América. Hoy rendimos homenaje a la gesta libertaria que buscó la emancipación de España. Quito, la capital ecuatoriana, es conocida como la ciudad Luz de América. ¿Cuál es el motivo de este calificativo? Porque fue la primera ciudad de Latinoamérica en desafiar y declarar su rebeldía y desobediencia a los españoles. Este jueves 10 de agosto de 2017 se cumplen 208 años del primer grito de independencia. Esta fecha es, por consiguiente, el Día Nacional del Ecuador, y la Revolución de Quito debe ser considerada en historia mundial como uno de los episodios más importantes en la lucha contra el colonialismo, apunta el historiador Juan Paz y Miño, doctor en Historia y miembro de número de la Academia Nacional de Historia. La Revolución de Quito formó parte de los primeros movimientos independistas de Hispanoamérica, pues en 1809 también habían estallado revoluciones en Chuquisaca y La Paz, que continuaron en 1810 en México, Caracas, Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires. En 1811 Venezuela fue pionera en proclamar la independencia y desde 1812 la lucha emancipadora se generalizó en las diversas regiones sometidas a España. Quito, sin embargo, quedó seriamente afectada y aislada por haber muerto lo mejor de su élite intelectual y política, así como por haberse impuesto la represión y un férreo control sobre la ciudad, agregó el historiador. En nombre de la Asamblea Nacional, la asambleísta y primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, Soledad Buendía, entregó una ofrenda floral y la depositó en el monumento en homenaje a los héroes, ubicado en la Plaza de la Independencia. En el evento estuvieron presentes diversas autoridades, entre ellas el presidente de la República, Lenín Moreno, el ministro de Defensa, Miguel Carvajal, el titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Merizalde, entre otros. Karel Sack, TVL Noticias. Desde las 12 horas de este jueves se activó un operativo especial de seguridad a nivel nacional por el feriado del 10 de agosto. Los controles estarán habilitados hasta las 0 horas del lunes 14 de agosto. Durante el feriado, más de 30.000 uniformados se desplazarán en varios puntos estratégicos y sobre todo en eventos de aglomeración masiva realizados en todo el país. El Ministerio del Interior dio a conocer que 36.311 policías mantendrán el orden público en las calles a propósito del feriado que empieza mañana viernes y que termina el domingo, por un aniversario más del primer grito de la independencia.
El plan de contingencia contempla 2 ejes, la distribución de los 36.311 gendarmes a nivel nacional y que incluye el servicio en cargo de domicilio, en el que se incrementan los patrullajes en cada sector, previo el debido registro en cualquier unidad de policía comunitaria, y un segundo eje preventivo, para lo cual desde este jueves serán desplegados en todo el país 24.011 policías, quienes estarán a cargo de la prevención de delitos y la seguridad en puntos turísticos y viales. Los otros 12.300 uniformados se mantendrán en los ejes preventivos para fortalecer la vigilancia en el país. Para este feriado se han dispuesto 7 helicópteros, 12 ambulancias, 24 grúas, 2.663 patrulleros y 3.277 motos que estarán a disposición de los policías. Este operativo de seguridad se activará desde las 12 horas de este jueves y durará hasta las 0 horas del lunes 14 de agosto y está diseñado para que exista presencia policial en puntos estratégicos y en eventos de aglomeración masiva. Karel Sack, TVL Noticias. Hasta aquí la información, es momento de una pausa, pero luego les presentaremos el balance de actividades de la Comisión de los Derechos Colectivos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Amigas y amigos, bienvenidos todos a este balance legislativo. Hoy conoceremos acerca del trabajo desarrollado en lo que va de este periodo legislativo al interior de la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad. Nos acompaña ya su presidente, el asambleísta Jorge Corozo, a quien le damos la más cordial bienvenida, asambleísta. Gracias, muy amable, un saludo cordial y cariñoso, afectuoso para ustedes por este trabajo incansable. Es muy importante para la ciudadanía que sepa y conozca qué es lo que se hace en la Asamblea Nacional desde adentro hacia afuera. No sin antes enviar un saludo a la provincia de Chimborazo, tierra que me adoptó, en la cual, teniendo un 42% de población indígena, votó por este hombre afroecuatoriano, le dio esa particularidad de ser electo el más votado y lógicamente ese es un compromiso grande que tenemos con todas las autoridades, con don Mariano Curicama, prefectos, nuestros alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, nuestros compañeros comuneros, ese pueblo purúa, ese pueblo indígena, que hoy, lógicamente, se siente bien representado desde la Asamblea Nacional. Correcto, asambleísta. Y previo a iniciar este diálogo, quiero invitarle a usted y también a quienes nos sintonizan a revisar el siguiente reportaje, en donde damos cuenta de quiénes son los integrantes de la Comisión de los Derechos Colectivos para este periodo legislativo. La mesa legislativa número 12 corresponde a la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, la cual está integrada por 9 asambleístas. El legislador Jorge Corozo, por el Movimiento Alianza País, es su presidente, y Marcelo Holguín, también por el Movimiento Alianza País, es su vicepresidenta. También por Alianza País integran esta comisión los asambleístas Carlos Cambalá, José Chalá y Carmen García. Por el movimiento político Pachacutic, los legisladores Jaime Olivo y Tito Puanchir. Mientras que por el movimiento Creo integran este órgano parlamentario los legisladores Yanine Cruz y César Carrión. Bien, asambleísta Corozo, iniciamos de inmediato una primera lectura de su parte de lo que han sido estos primeros meses de gestión aquí en la Asamblea Nacional. Gracias por la oportunidad. Un trabajo muy eficiente, eficaz, un trabajo comprometido en una comisión que tiene por objeto justamente tratar el tema de los derechos colectivos, los derechos de todas y todos. En esta comisión, desde el día 29 de mayo, comenzamos lógicamente presentando y preparando una matriz. Esa matriz tenía 10 proyectos y estos 10 proyectos hemos ido poco a poco visibilizándolos, tratándolos en la comisión y hoy por hoy estamos muy contentos porque se ha realizado una propuesta muy interesante que tiene que ver con una agenda que la hemos venido trabajando desde esa fecha y que hoy nos arrojan 3 proyectos que son los que estamos tratando ya a profundidad. Que han concentrado la atención en la comisión. Lógicamente, sí, 3 proyectos muy importantes. ¿Entre esos, por ejemplo? Por ejemplo, el proyecto de los derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades. Ese es un proyecto de ley que viene del periodo legislativo anterior y que lo ha retomado esta comisión. Así es, ese proyecto fue presentado el año anterior, el año 2016, por la asambleísta Alexandra Ocles. Es un proyecto de los derechos lingüísticos, los derechos de los hermanos, de los pueblos, que son los pueblos de nacionalidades, tanto el pueblo montubio, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo indígena. Son sus derechos a hablar sus lenguas con libertad en cualquier territorio del Ecuador. Pero lógicamente tenemos que pensar
que en el Ecuador tenemos 3 lenguas, 14 dialectos y tenemos más de 19 lenguas que están extintas y la intención es recuperarlas, rescatarlas, para que nuestros hermanos puedan hablar sus orígenes, sus lenguas de orígenes en cualquier parte del territorio, en todas las instituciones públicas del Ecuador, pero también el tema de la educación tiene que ser muy importante, a través de las escuelas bilingües que tienen que reabrirse y paulatinamente ir formando una especie de cadena para que se sigan integrando otras instituciones que tienen que ver con el quehacer educativo, especialmente de los pueblos y nacionalidades. Con respecto a estas lenguas que, si se quiere, han desaparecido, asambleísta, ¿qué es lo que prevé este proyecto de ley para recuperarlas? Sin duda alguna, el tema de la educación a nivel justamente primario, secundario, sería fundamental para poder impartirlo en todo caso y así recuperarlas. ¿Qué es lo que está previsto? Difundirlo. Que la ciudadanía sepa que hay una ley que los va a proteger esos derechos garantizados en la Constitución. Los pueblos y nacionalidades indígenas, que son los pueblos afro, el pueblo montubio y los pueblos indígenas, tienen que conocer sus derechos. A través de este proyecto de ley le vamos a dar la posibilidad de que conozcan y se garanticen, se conserven, se protejan esos conocimientos, se rescaten y se validen aquellas lenguas que hoy se están utilizando, pero que lamentablemente por no estar reformadas, por no estar en la disposición de la ley, no se pueden utilizar esos mecanismos en diferentes instituciones públicas. Por ejemplo, un hermano de Puruá va a un hospital o va a un juzgado, pero en esos lugares no hay una persona que hable sus dialectos o sus lenguas y no se puede identificar con ellos. Además, siente vergüenza preguntar. ¿Qué tiene que haber? Señaléticas para que sepan que efectivamente en esas instituciones públicas existen personas que hablan estas lenguas, estos idiomas, estos dialectos, y a quién tienen que acudir para que ellos puedan hacer sus averiguaciones, sus reclamos, sus necesidades y que así puedan estar garantizados sus derechos. ¿Qué pasa con las familias también, asambleísta? Allí el trabajo me parece a mí que sería importante en la medida en que si se han venido perdiendo estas lenguas, estos dialectos, es fruto de estas nuevas generaciones que se van acoplando a otro estilo de vida y que un poco van olvidando lo que fueron sus raíces. Allí, por ejemplo, ¿cómo trabajarlo al nivel de la familia? Una vez que ya difundamos el proyecto, tenemos que ir al territorio. Justamente tenemos que hacer, pienso yo, una consulta prelegislativa. El territorio nos va a demarcar y determinar, efectivamente, estadísticamente, cuántas personas en una familia hablan la lengua puruá, hablan el quichua, hablan el shuar, hablan el ayuar, y de esa forma vamos a ir estructurando una sociedad más justa, más equilibrada, para que estos hermanos, estas personas sepan que pueden hablar sus lenguas y sus dialectos dentro de la familia, dentro de las escuelas o las estructuras y organizaciones educativas y dentro de cualquier ámbito público del Ecuador. Lo que tenemos que hacer es visibilizar esos derechos para que ellos los adquieran nuevamente y sepan que ahora la Constitución les garantiza que puedan hablar su lengua y dialectos en cualquier parte del territorio. Porque a veces en la misma familia los padres ya no pueden hablar con los hijos porque en las escuelas no se habla el quichua. Se habla en el español, en castellano. También se tiene que pensar en los maestros. Hoy es una oportunidad para que los profesores puedan nuevamente retomar sus dialectos, sus lenguas e impartirlas en los alumnos y también en la sociedad. Al menos en cada territorio, ¿no? Debería ser para comenzar en los territorios. Yo vengo de una población, de una provincia que tiene un 42% más de población indígena. Sé lo que se vive, sé cómo se promulga, sé en dónde se habla el quichua y quienes realmente ya no utilizan el idioma o el lenguaje, pero hay que nuevamente darles esa oportunidad para que ellos hablen en su lenguaje, en su idioma, porque es un derecho que la Constitución les garantiza. Asambleísta, usted ha hecho referencia a la consulta prelegislativa. ¿Anticipa entonces que para el primer debate de este proyecto de ley, cuando aterrice en el Pleno de la Asamblea Nacional, se sugerirá dar paso a la consulta prelegislativa? Tenemos eso por dos razones. La primera, porque hemos invitado a las instituciones públicas y privadas para que vengan a dar sus aportes e insumos sobre la importancia de esta ley. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos, instituciones públicas que han dado tremendo testimonio de la importancia de esta ley. La Defensoría del Pueblo, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Consejo Nacional para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades, el Ministerio de Cultura, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, la Ley
las normas que deberían reformarse esta ley también es importante que la ciudadanía sepa. Es una ley que tiene bastante complejidad y hay que reformar otras leyes para que pueda tener la vigencia y la promulgación. Al menos las que tienen que ver con educación, por ejemplo. Con la educación, en donde no se está aplicando ni se aplicó ese derecho de la ciudadanía a poder hablar sus propias lenguas e idiomas. Por ejemplo, la ley de educación intercultural bilingüe, ¿sí? La ley de educación superior, porque la aspiración es que hasta en las universidades, paulatinamente, poco a poco, se llegue a hablar justamente estas lenguas. Y posiblemente con el tiempo tendrá que haber una materia que hable y recoja exclusivamente el tema de la lengua quichua, shuar y la shuar. ¿Por qué? Porque no se olvide que cuando los alumnos van a hacer sus cursos, sus talleres, sus seminarios a estos territorios, se encuentran con la penosa novedad de que tienen que llevar un traductor. No se puede llevar traductor a todas partes a donde vamos. Lo importante es que tengamos un diálogo frontal con las personas con las cuales vamos a impartir una enseñanza o una comunicación. También tenemos la Ley Orgánica de la Salud, la Ley Orgánica de Cultura, el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica del Servicio Público, que entonces se tiene que informar a la ciudadanía que se habla en el Ecuador el castellano o el español, pero también 3 lenguas que son las reconocidas por la Constitución, que es el shuar, el ashuar y el quichua. Correcto. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización en los territorios. Así es. ¿Sí? Y el Plan Nacional de Desarrollo. Que también tiene que contemplar elementos vinculados con este tema. Así debe ser. Entonces, esperamos nosotros primero debatir la ley ya en la comisión. Ya tenemos los acuerdos, esa ley va a ser aprobada allí, luego vamos a remitir al CAL para su estudio, su análisis y lógicamente un informe favorable y sean presentados a la Asamblea Nacional para que esa ley sea debatida y aprobada. Estamos muy seguros que más de 3 millones de ecuatorianos que hablan estos lenguajes van a estar muy contentos y felices porque ahora con libertad, pero con conocimiento, van a poder ejercer su derecho. Siendo que el trámite viene desde el periodo legislativo anterior, asambleísta, esta sería una ley que consta dentro de la agenda legislativa para este 2017, ¿lo entendemos así? Claro, esta ley está prevista dentro de los primeros 100 días de nuestro periodo. Correcto. Y es por eso que le hemos dado el tratamiento que merecen, todas merecen un tratamiento, pero comprendemos y consideramos que esta ley es una prioridad por la necesidad de los pueblos y nacionalidades de poder contar con un código que les permita hablar sus lenguas y sus dialectos. Además de la ley de derechos lingüísticos, asambleísta, ¿qué otros temas han centrado la atención al interior de la comisión? Está también en análisis un proyecto de ley que tiene que ver con el adulto mayor. Sí, lo hemos tratado, pero ese tema estamos esperando justamente porque está vinculado y tiene relación con el plan Toda una Vida del presidente Lenín Moreno. No podemos contraponernos a lo que va a venir. Es importante, la hemos tratado en 3 ocasiones, en 3 sesiones, pero tiene que ver justamente con el pedido que hacen los adultos mayores, que es un derecho fundamental del año 1991, no se toca un tema que tenga que ver con los derechos de los adultos mayores. O sea, la ley vigente no se adapta a los preceptos constitucionales de hoy en día. No se adapta, entonces tenemos que tratar la ley lógicamente, pero también hay que considerar que los adultos mayores están garantizados sus derechos en la Constitución. Y ellos están pidiendo, lógicamente, otros derechos que seguramente van a venir incluidos cuando el presidente Lenín Moreno presente su plan Toda una Vida. Entonces vamos a esperar para poder articular un trabajo más adecuado y eficaz que tenga que ver con esta problemática. En su momento, asambleísta, en el periodo legislativo anterior se hablaba justamente de adaptar la norma que tiene que ver con el adulto mayor, pero dentro del denominado Código de Ciclo de Vida. ¿Cómo quedó ese tema al interior de la Comisión de Derechos Colectivos? Lo hemos tratado bastante bien. El ciclo de vida es importante porque trata justamente de esos derechos del adulto mayor de poder encaminarse y saber cómo está en el momento actual sus derechos, si son vulnerados o si los son permitidos. Por ejemplo, ellos piden la exoneración del 50% de las tarifas de transporte terrestre, aéreo, marítimo y servicios básicos. La ley lo contempla, pero el problema es su aplicación, no se cumple. En la práctica esto no se da. Muy poco se da. ¿Quién vigila? ¿Quién controla? ¿Quién garantiza que los adultos mayores tengan estos beneficios, estos derechos que la Constitución les permite? Entonces, para no contraponernos a lo que viene con el plan Toda una Vida del presidente Lenín Moreno, vamos a esperar que llegue
para exclusivamente articular y darle forma y fondo a este proyecto orgánico, que es un derecho de las personas adultas mayores, porque no se olvide que son quienes trabajaron, quienes forjaron un país, quienes entregaron su juventud, y lógicamente ahora la obligación del Estado es proteger y garantizar que estas personas tengan una vida digna en estas condiciones actuales. Usted citaba al inicio de esta entrevista, asambleísta, que dentro de la planificación que se programó para este periodo legislativo establecieron al menos 10 proyectos de ley y están concentrados en 3. Ya hablamos de la Ley de Derechos Lingüísticos. ¿Qué otros temas abordar? Esta es la Ley Orgánica para la Niñez y Adolescencia Libre de Castigos Físicos, Tratos y Penas Degradantes. Pero esta ley, que ya la hemos tratado en muchísimas ocasiones, lógicamente tiene un beneficio particular, que es la institución UNICEF. Estamos elaborando un informe para presentarlo a la Asamblea Nacional en base a la petición que nos hace UNICEF. Hemos invitado a instituciones públicas como el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo también, para que les dé sus aportes, sus insumos a este proyecto de ley, que es muy importante. Hay que resaltar que el objetivo de esta ley es prevenir y prohibir el uso de la fuerza física, castigos y tratos y penas degradantes como medida disciplinaria y correctiva en los niños, niñas y adolescentes, cuando tenemos más de 60 códigos que benefician y ya le dan un blindaje a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, este proyecto de ley lo hemos tratado como corresponde, por estar dentro de la matriz, pero lógicamente tendremos que ver la profundidad y todas las instituciones que implicarían que este proyecto de ley pueda ser reformado o tratado. Antes de avanzar en ese sentido, asambleísta, si mal no recuerdo, este proyecto de ley en su momento contó con informe para el archivo. No obstante, aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional se resolvió que el trámite continúe al interior de la Comisión de Derechos Colectivos. ¿En razón de qué? En razón de dos partes. La primera, el interés que tienen este proyecto de ley por parte de las instituciones públicas y otras privadas como UNICEF, que es la que vela por el debido proceso de los derechos del niño. Y se articulan nuevas formas, nuevos aportes, nuevos mecanismos, nuevos preceptos que tienen que ver con la protección. Sí, la ley garantiza, pero aquí lo más importante es la vigilancia, el control. Y dentro de ese control es una responsabilidad de este poder del Estado ser vigilante. Entonces articularemos nuevas maneras de controlar con responsabilidad, no solamente en las autoridades, sino también tiene que recaer en los padres de familia, el entorno familiar y la educación en donde los chicos practican sus enseñanzas. Muy brevemente, y para cerrar este tema asambleísta, temas de pronto que ameriten ser revisados en cuanto al texto mismo de este proyecto de ley. Pregunto esto porque en su momento, entre las críticas que se pudieron escuchar alrededor de esta propuesta, era que había elementos allí contemplados que podían sonar inclusive exagerados. Sí, hay términos que son exagerados. La palabra, por ejemplo, castigos degradantes, es una palabra, penas degradantes, es un término que no debería ser incluido en un código orgánico o de un proyecto de ley, porque realmente hablar de esas formas de fondo, cuando se tratan de niños, niñas y adolescentes, es un castigo desde ya. Al niño tiene que dársele un trato más simple, más sutil, más cariñoso, más cordial, lleno y adornado con otros factores, y no penas degradantes. Desde allí el término no va, desde allí es completamente inconstitucional. Castigos físicos es recordar nuevamente que a los niños se los castiga por alguna causa o razón. No Correcto. se debe incluir esos términos, ni siquiera se los debe tratar en las escuelas, mucho menos a nivel de universidad. Por allí entonces podríamos advertir un cambio en la denominación del proyecto. Asambleísta, nos queda un minuto y ya para finalizar este espacio, expectativas entonces, con todo este trabajo que ustedes han ya delineado, expectativas que se tienen para este año. Bien, nosotros esperamos en este año ya poder presentar este proyecto de ley que se ha aprobado en el primer debate, especialmente en los derechos lingüísticos, que es una ley que ya está preparado su informe para el primer debate, y lógicamente viene nuevamente la agenda semestral para los meses que restan. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con el pueblo ecuatoriano y hemos dicho que esta comisión mal llamada, la comisión de la heladera, esta comisión está trabajando muy responsablemente para que aquellos proyectos que tengan que ver con el desarrollo de los pueblos, esos proyectos puedan ser tratados en la comisión, discutidos, aprobados, y vamos a luchar para que sean lógicamente aprobados en el CAL y luego en la Asamblea Nacional.
Yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Una felicitación a todos los miembros de la comisión, especialmente a la vicepresidenta, que ha estado siempre pendiente, y a todos los miembros, como el compañero asambleísta José Chalá, al Carlos Cambala, el compañero Tito Panchiul, el compañero Jaime Olivo, todos los compañeros asambleístas de oposición que se han portado muy bien en esta comisión. Correcto. Tenemos una armonía. Esta es una comisión de puertas abiertas, de corazones ardientes, pero de mentes lúcidas. Correcto. Hemos aplicado el derecho de respeto, el derecho a la opinión, pero siempre basados justamente en que los derechos de los demás tienen que respetarse, así como tienen que respetarse los míos. Correcto, asambleísta, y desde ya éxitos en esta gestión. Gracias por habernos acompañado. El asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional, dando cuenta de esta agenda definida para este 2017 al interior de este órgano parlamentario. Amigos, hasta aquí este balance legislativo. Será hasta una próxima ocasión.